Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Toolset Legal en tiempos del COVID-19 para emprendedores, organizado por Seed by EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio del chat de la herramienta y les estaremos compartiendo la presentación al finalizar el webinar. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona de su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Para la presentación de hoy nos acompañan los expertos José Miguel Alfaro, gerente senior de Seed by EY, Axel Beteta, senior de Seed by EY y Marco Barahona, senior de Seed by EY. Sin más, lo dejo con nuestro gerente senior, José Miguel Alfaro. Muchas gracias, Mariana. Les agradecemos a todos su participación hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto para mí compartir este espacio también con Axel y con Marco, colegas muy queridos y apreciados. El tema de COVID es un tema que, aunque no nos imaginábamos que nos fuera a suceder algo así en el 2020, en realidad en estos primeros 3, 4 meses del año que llevamos, pues básicamente todo el esquema de, no solamente del modelo de hacer negocios, pero también de la manera en que vivimos e interactuamos como comunidad global, ha sido alterado desde lo más esencial o desde los puntos que considerábamos como más inmutables, lo cual pues obviamente trae una serie de consecuencias a nivel personal, emocional, familiar, laboral, etcétera. Pero lo cierto del caso es que en la medida de lo posible lo tenemos que ver como una oportunidad para replantearnos. Y quienes están en el ecosistema de emprendimiento en este momento, pues en realidad hay que verlo como una fuente de lecciones infinitas de lo que resulta verdaderamente esencial al momento de administrar el negocio y que tal vez en épocas de bonanza o en épocas de normalidad habíamos dado por sentado. También para nadie es un secreto que la oferta de webinars se ha hecho pues de una manera bastante masiva. Entonces, pues en este punto tenemos el reto, pero también lo ponemos como parte de la parte introductoria para que entre todos construyamos un webinar diferente. Afortunadamente en este tenemos un equipo, un grupo más selecto de personas en los que podemos facilitar la interacción. Entonces, por favor, siéntanse libre de compartirnos las preguntas por el chat de forma tal que podamos interactuar de la mejor manera posible. Vamos a hacer una serie de preguntas para fijar el tono de la conversación y entender muy bien a quién tenemos del otro lado de la audiencia, pero también vamos a empezar luego por un repaso general de pues, ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar el tema COVID, para luego entrar en este set de herramientas que buscamos sean lo más prácticas posible para que ustedes puedan o sientan que tienen instrumentos útiles para enfrentar la situación. Sin más por el momento, y de nuevo agradeciéndole su participación y pidiendo que sea lo más interactivo posible, le doy la palabra a Marco para que nos empiece a comentar sobre las preguntas que tenemos para el día de hoy. Gracias, José. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y solamente para las personas que tal vez no saben qué es Seed by EY, nosotros somos un grupo de consultores especializados en asesoría al sector de emprendimiento, pymes, startups, ONGs y proyectos de inversión que tienen que ver con el sector emprendedor en toda la región centroamericana, de Panamá y República Dominicana. Somos el brazo derecho de la firma que atiende este rubro importante por el que sentimos nosotros pasión todos los días de poderles servir y sobre todo llevarles los servicios de una Big Four, pero para el grupo de emprendedores. Así que sin más, vamos a pasar a una serie de preguntas que tenemos por acá, que ahora ustedes les van a soltar ahí el pool de preguntas para que las vayamos contestando.
platicando un poco. Esto con el objetivo de ver dónde estamos parados, porque muchas veces son preguntas que no tenemos el tiempo de hacernos por todo lo que estamos viviendo, porque sabemos que a nivel de emprendimientos muchas veces no solamente desempeñamos el papel de CEO, sino también desempeñamos el papel de la persona que despacha y también de la persona que cobra. Entonces, en este supuesto, es bueno siempre sentarse, es bueno siempre el poder pensar en cierta forma estas preguntas para que nos sirvan de algún modo para replantearnos el negocio a raíz de todo lo que estamos viviendo. Ya tenemos en la pantalla las preguntas, entonces vamos a dar unos breves segundos para que contestemos la primera, que es, ¿cómo garantizará su organización el bienestar de su gente y la seguridad de sus activos productivos en caso de crisis? Pues puede ser que ustedes ya tengan un plan de recuperación integral y sería muy positivo por medio de la toma de decisiones para mantener la liquidez financiera, por medio de políticas definidas ya del negocio, sobre la continuidad del negocio, que esto puede ser el tema del teletrabajo y que pues no se haya sentido tanto el impacto a nivel de la crisis que estamos viviendo todos los países. O la última, pues ser honestos en que todavía no se ha garantizado porque no tenemos idea o no tenemos en mente todavía esto. Para ir también explicando una vez las que nos siguen y que todas están ahorita en el mismo pool para que ustedes las puedan contestar. La segunda es, ¿existen sistemas y protocolos de comunicación bien coordinados y estandarizados para garantizar una comunicación clara y transparente con todas las partes interesadas? Dígase dentro de la organización, así como sus proveedores y sus clientes. Sí, no, o están en proceso de elaboración. La tercera pregunta es, ¿tiene su organización equipos de gestión de crisis para gestionar los impactos a corto plazo e iniciar contramedidas apropiadas a todo esto? ¿Sí o no? La cuarta es, ¿cuenta con un plan legal para evaluar los riesgos potenciales y definir las respuestas en casos de crisis? Sí, no, en elaboración. La quinta es, ¿ha considerado el impacto de una crisis en los procesos de presupuestación y planificación empresarial y ha implementado mecanismos de alerta temprana? Sí, no. La sexta es, ¿en qué grado le afectará la interrupción de la demanda? La séptima ha definido la cadena de suministro y los riesgos de producción que podrían plantear las crisis y qué podría hacer para mitigar esos riesgos. Y la octava es un modelo de negocio lo suficientemente resistente como para recuperarse del impacto de una crisis y gestionar crisis potenciales en un futuro a raíz de esto. Ahora pues ya hemos dado 2 minutos, casi 3 minutos. Entonces, ahora que lleguemos a los 3 minutos, vamos a ir revisando cómo estamos con nuestra audiencia el día de hoy para ver, en cierta forma, también cómo nosotros podemos apoyarlos con ejemplos un poco más claros cuando ustedes tengan alguna duda. Como dijo José Miguel, no tengan pena de lanzarla en el chat y nosotros pues las vamos a ir comentando también. La idea acá es darles a ustedes herramientas prácticas y que les sirvan ya, o bien que les sirvan a la hora de regresar a una normalidad, entre comillas, para poder recuperarnos de todo esto. La primera sería en la de cómo garantizará su organización el bienestar de su gente. Eh, Muy bueno, yo creo que todos estamos preocupados por eso. El tema de la liquidez financiera es lo que nos quita el pelo de la cabeza. Entonces, la toma de decisiones para mantener esta liquidez, sí, es de lo que más frecuentemente se ve. Pero tenemos también el tema que algunas personas sí tienen políticas definidas sobre continuidad del negocio. Esto debe de ser también porque dentro del rubro de emprendimiento, sabemos que muchas empresas, muchas startups son digitales, entonces el tema del teletrabajo es algo que ya se venía implementando, inclusive algo muy normal en ellas. Eso es muy positivo. Y algunas personas también que todavía no se ha garantizado. Perdón, Marco, disculpa la interrupción. César Marín reporta problemas de audio. Quisiéramos entender si hay otros panelistas, pero no otros participantes que tienen el mismo problema. De mi parte, yo puedo escuchar bien a Marco también, sí. De mi Eh, parte, te escucho bien. ok, muy bien. César, a la orden, si en algo te podemos ayudar con los problemas de audio, nos puedes escribir a los panelistas con todo gusto. Eh, si
Si no hay ninguna otra duda de las preguntas de Marco, les pediríamos que en los próximos 30 segundos completen las 8 respuestas y ya con eso entonces pasaríamos a revisar los resultados de esta encuesta. Y acá tenemos los resultados. Como les había mencionado, el cómo garantizará su organización el bienestar de su gente y la seguridad de sus activos productivos en caso de crisis, tenemos que la mayoría de personas, como les dije, por el tema que esto es lo que más nos agobia, es por medio de toma de decisiones para mantener la liquidez financiera. Estas pueden ser de muchas formas. Vamos a ver en el toolset legal, en el tema laboral, muchas veces pues se toman decisiones sobre el personal y sobre el capital humano a raíz de mantener la liquidez financiera. Y muchas personas, algunas tienen acá el tema de tener definido la continuidad del trabajo por medio de una política, por lo que les decía que muchas veces dentro del emprendimiento, dentro del ecosistema, esto ya es algo muy normal y esto es algo que hay que decir, tienen ventaja los emprendimientos sobre las grandes empresas, muchas veces tradicionales que no tenían implementado esto y sí les ha costado trabajo el poderlo mantener. En la segunda, sobre los sistemas y protocolos de comunicación, algunos los tienen en proceso de elaboración, pero algo que cabe resaltar es que un 40% sí tiene los sistemas de protocolos de comunicación bien coordinados y estandarizados. Esto es de decir que puede ser desde un grupo de WhatsApp que tengan con su gente, con su emprendimiento, hasta un poco más elaborado de tener plataformas digitales para poder mantener la comunicación con el equipo. La tercera, ¿tienes organización de equipos de gestión de crisis para gestionar los impactos a corto plazo e iniciar las contramedidas apropiadas? Aquí tenemos, interesantemente, que un 87% no tienen equipos de gestión de crisis, entonces es algo de lo que vamos a hablar más adelante. La cuarta, ¿cuenta con un plan legal para evaluar los riesgos potenciales? De igual forma, la mayoría no. Pues enhorabuena porque ahora también les vamos a dar un pequeño plan con medidas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo para que ustedes puedan anotar y tener listo para poder ejecutarlo. La número 5. ¿Ha considerado el impacto de una crisis en los procesos de presupuestación y planificación empresarial y ha implementado mecanismos de alerta temprana? Acá tenemos casi un 50-50 en que sí se ha considerado el impacto y otros que no se ha considerado el impacto. En la sexta, ¿en qué grado le ha afectado la interrupción de la demanda? Creo que aquí pues eh, interesante, tenemos un pequeño porcentaje que no ha tenido impacto en la interrupción de la demanda del servicio. Esto puede ser por el rubro de la empresa, hay que decirlo que muchas empresas, esta crisis no ha interrumpido para nada la continuidad del negocio en temas tecnológicos, en temas puramente de servicios de alimentos o prestación de servicios médicos o farmacéuticos. Pero sí, en la mayoría sabemos que esto es una crisis que nos afecta severamente. Después, la cadena de suministro y los riesgos de producción que podrían plantear las crisis y qué podría hacer para mitigar esos riesgos. Eh, la mayoría no ha definido la cadena de suministro. Ese es un tema también con el que hay que lidiar muchas veces que no tenemos en mente y por esto les digo que tener este espacio para sentarse y pensar en qué es una cadena de suministro es muy valioso. Y la octava, ¿es su modelo de negocio lo suficientemente resistente como para recuperarse del impacto de una crisis y gestionar crisis potenciales en el futuro? Eh, y en la mayoría, que esto lo colocamos porque sí sabemos que a nivel de startups esto es algo que está pasando, que la crisis inclusive ha reinventado el modelo de negocio de muchos emprendedores. Entonces, esto es algo que hay que tener en la mesa porque sí hay que planear sobre la crisis, pero de igual forma no ser tan reactivos, sino sí ser un poco eh, moderados en el tema de la planeación. Así que ya teniendo un poco de lo que conocemos sobre nuestra audiencia, vamos a continuar. Ahora les vamos a dar un pequeño panorama de cómo estamos a nivel mundial con la economía que ha afectado el COVID globalmente. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Axel Beteta y es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes el día de hoy y estamos a las órdenes para cualquier duda o pregunta. Tomamos esta estadística que hemos
hecho desde nuestras oficinas de EY a nivel global. Son datos que hemos obtenido más que todo de el lado de Estados Unidos, pero que también se aplican a diferentes contextos americanos. Y creo que la situación del COVID-19 pues, nos pone casi a todos en un plano muy similar de situación y de crisis que estamos enfrentando. Fortune 1000, que es este eh, rating o de empresas o compañías más grandes por cantidad de revenue, em, demuestra que un 94% de las compañías Fortune 1000 están viendo interrupciones en su cadena de suministro. Esto por efecto del coronavirus, por los costos de incluso de transporte o de carga o de envío. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o ha tenido que solicitar algún envío de algún paquete. Bueno, en algunos casos los precios han subido casi el doble y hay otros productos que ya no se consiguen. Nosotros apoyamos a muchas personas dentro de la industria farmacéutica y hay ciertos productos que el precio es sumamente elevado o los mismos ya no se están fabricando o los mismos por el momento están escaseando. Entonces, las cadenas de suministro a nivel internacional ven un tipo de obstaculización. En cuanto al tema de medicamentos específicamente y su suministro, bueno, el coronavirus obviamente ha aumentado estos temores. Justamente incluso conversábamos con algunos clientes del área farmacéutica con algunas enfermedades muy puntuales donde la medicina cuesta que llegue por estos costos de transporte o bien porque hay digamos, en el mercado ya no se está produciendo porque se están atendiendo otro tipo de productos. Sin embargo, también muchos de los componentes vienen de países asiáticos como China y estos componentes activos pues también se ven de cierta forma obstaculizados en su producción y en su posterior envío. El 79% de las juntas directivas afirman que sus compañías o sus empresas no están preparadas para enfrentar un evento de crisis. Y justamente lo hemos conversado con un sinfín de personas que nadie nos prepara para la crisis, ¿no? Nos preparamos mucho para poder atender clientes, para saber aprovechar oportunidades, para saber aprovechar cierto tipo de mercados, nos preparan para el mercadeo, pero algo que pocas veces nos ponemos a pensar o a preparar es el tiempo de crisis, porque creo que todos los que hemos sido emprendedores en algún momento emprendemos no pensando en el desastre o no pensando en lo malo, pensando en un futuro positivo y pensando en todo lo que podemos llegar a ganar o servir a nuestra comunidad. 1.3% sería el impacto en el crecimiento global, pues, o sea, eso es a nivel de todo el mundo por la propagación del virus a regiones fuera de Asia. Esto es una estadística que podemos encontrar de Oxford Economics. Para los que nos están viendo de Guatemala, hay ciertas estadísticas que dicen que el porcentaje que Guatemala va a crecer es menor al que se había estimado. Otros consideran que no va a estar tan afectado porque hay esperanza de que con las medidas que se están poniendo en marcha, esto podamos salir más rápido del tema del COVID-19. Al final del día no sabemos, pero las estadísticas nos revelan que se estiman una pérdida de 1.1 trillones de dólares. Eso es un panorama macro, un panorama general de lo que estamos viviendo. Obviamente, las estadísticas cambian día a día. Esperamos que lleguemos a un momento donde empiecen a cambiar para bien. Y a raíz de toda esta información que hemos ido recopilando de diferentes países, igual la ventaja es que tenemos oficinas en más de 150 países, sumando más de 700 oficinas, tenemos una inteligencia colectiva que nos permite tomar buenas decisiones. Y tomando en cuenta ello, hemos preparado un toolset legal que esperamos que sea de su utilidad. Y cualquier duda nuevamente la pueden escribir a través de este chat. Ok, muchas gracias, Axel. Esta introducción ha sido perfecta para ponernos en contexto de los puntos que a través de esa inteligencia colectiva que mencionabas, hemos podido recopilar como más urgentes eh, a través de ya las semanas que llevamos manejando la crisis. Definitivamente,
si tenemos que priorizar los temas laborales, banca y finanzas y los temas contractuales, son los que más atención nos han tomado con los clientes que han sido o están siendo impactados por la crisis de la mejor, digamos, con un alto grado de exposición. En temas laborales, y si bien es cierto, en este foro estamos con una audiencia de varios países de Centroamérica, por lo cual no vamos a entrar por ahora en la regulación específica de cada uno de los países. Eso lo vamos a dejar para una intervención de Marco más adelante, con la demostración de un par de herramientas que les tenemos disponibles. Lo cierto del caso es que no solamente manejar los temas regulatorios y tomar las medidas necesarias para el manejo de los contratos laborales que tengamos en este momento con nuestros colaboradores es fundamental, y por supuesto que ahí la respuesta de cómo manejarlo varía de país a país. No obstante, aquí queríamos recalcar un tema importante y que en medio de la crisis puede ser que se nos esté quedando desatendido. En los países donde se ha permitido una reducción del salario, producto de una reducción de la jornada, es importante, sobre todo cuando tenemos colaboradores que estén cercanos a la línea de pobreza, en la medida de las posibilidades de la compañía, siempre buscar que el sustento y el techo de los trabajadores esté asegurado de la mejor manera posible. De nuevo, todo el mundo está sufriendo, todo el mundo se está viendo impactado, pero si en la medida de lo posible podemos asegurar porque nuestros colaboradores tengan comida que poner en la mesa y un techo donde guarecerse, ahí estaríamos cubriendo las necesidades más básicas de las personas. Eh, Esto desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo más va a durar, y obviamente la condición de la economía pues va a sufrir por las próximas semanas o meses, pero es muy importante dentro de este manejo de crisis tener ese enfoque, eh, digamos, de asistencia a a los colaboradores en una posición socioeconómica más riesgosa, no solamente pues porque es lo que manda o lo que dicta nuestro deber como fundadores o directores de las empresas, pero también porque esto va a crear un sentido de solidaridad entre los colaboradores y va a reforzar la identidad corporativa de forma tal que cuando nos reincorporemos, eh, esos colaboradores van a sentirse tremendamente motivados de que no se sintieron solos durante el manejo de la crisis. Y obviamente este tipo de medidas obedece a las realidades específicas de cada una de las empresas, pero sí hacemos un llamado para que sean tomadas en cuenta. Eh, Desde el punto de vista de banca y finanzas, en las primeras semanas de crisis, pues las primeras noticias que tuvimos fueron de moratorias y de flexibilización de pagos de parte de entidades financieras, y poco a poco eh, distintas organizaciones del sector público como el sector privado, incluyendo gobiernos, ONGs y algunos bancos privados, están lanzando programas de rescate, donde no solamente es una cuestión de moratorias en pagos, sino que poco a poco están poniendo fondos disponibles que permitan tener acceso a capital de trabajo, a refinanciamiento de deuda, etc. Eh, Ahí algunos consejos es, por supuesto, seguir muy de cerca cualquier noticia que sus gobiernos, que sus acreedores lancen al mercado, tratar de tener la comunicación más cercana con los ejecutivos de cuenta que están a cargo de nuestro financiamiento. Pero también un tema muy importante es no perder la perspectiva que aunque estamos en tiempos de crisis, es muy importante revisar las condiciones en las cuales se va a estar dando el financiamiento. Si bien es cierto, por ejemplo, los intereses han tenido o han tenido una tendencia a la baja ya por varios meses, por varias semanas al día de hoy, lo cierto del caso es que tenemos que fijarnos que las condiciones de los préstamos, de los créditos que nos estén dando para salir de la crisis sean condiciones que pues reflejen tasas de interés competitivas y que no vayan a resultar en una carga que más bien nos vaya a asfixiar luego.
Y por supuesto, no podemos perder de perspectiva que al final nuestras empresas son una red de contratos tanto con proveedores como con clientes, como con colaboradores, acreedores, etcétera. Y que en esa lógica, las relaciones contractuales que podamos mantener vivas y pues operando con la mayor normalidad posible, tanto con proveedores como con clientes, es muy importante revisitarlas y asegurarnos que desde el punto de vista contractual, legal, pues tenemos las bases para poder seguir operando. Nos está sucediendo con varios clientes en distintos sectores donde desde ya pueden identificar que por lo menos por los próximos 6, 9 meses necesitan readecuar condiciones. Y no necesariamente estamos hablando de pagos, estamos hablando de la manera en que se prestan los servicios, cómo se puede computar que un servicio fue o un producto fue entregado a cabalidad y a satisfacción del cliente. De nuevo, son temas que la nueva realidad nos impone revisitar. Dentro de todo lo que nos está sucediendo y pues los largos que resultan los días en cuanto a trabajo y toma de decisiones, lo cierto del caso es que tenemos que buscar el espacio para asegurarse que por lo menos las relaciones principales, tanto a nivel de proveedores como de clientes, estén reflejando la realidad de la relación a nivel contractual en este momento. Em, en, el, en las preguntas que mencionaba Marco, había una sobre cómo estábamos haciendo el manejo de crisis y si teníamos un comité en este momento o una persona encargada de la crisis en nuestras compañías. Y esto, me lanza una llamada de alerta. Aunque estemos hablando de organizaciones extremadamente pequeñas, donde hayan uno o dos fundadores y un equipo de unas cuantas personas, tenemos que darle la importancia al manejo de crisis que se merece. Como dice Axel, desgraciadamente no nos entrenan para operar durante la crisis y precisamente esta es una de las lecciones que podemos aprender en estos días. Bueno, aunque la organización sea chiquita, es importante que haya un comité permanentemente activo del manejo de la crisis y que se le dediquen tiempo al análisis de la crisis como tal y a las medidas relevantes para tomar en nuestra empresa. Esto es fundamental porque en el día a día, cuando estamos luchando por sacar agua del bote, no necesariamente tenemos el tiempo para ver hacia el horizonte y proyectar las oportunidades y también los temas más urgentes que manejar en tiempos de crisis. Nuestra recomendación para los casos donde hayan equipos muy chiquitos o incluso un solo fundador es que incluso busquen dentro de personas que sean allegadas, mentores, familiares, gente que por el giro de negocios resulta relevante en nuestras empresas, de forma tal que podamos tener al menos un grupo de una, dos, tres, cuatro personas que nos permita pues dialogar y reflexionar sobre estos puntos que les estamos mencionando y pues obviamente así buscar que que la atención a estos temas prioritarios sea la mejor posible. En momentos de crisis y en momentos donde nos sentimos muy presionados, tenemos que buscar verificaciones que nos permitan pues constatar que las decisiones que estamos tomando son las correctas. Y si bien es cierto, estamos en un tiempo donde se tiene que privilegiar la velocidad sobre la precisión, sí es muy importante tener este grupo cercano de asesores con un canal de comunicación abierto permanentemente con ellos, de forma tal que podamos verificar, validar o compartir informaciones, perdón, decisiones lo más eficiente posible. Básicamente, la importancia de tener un comité permanente de crisis para poder manejar de manera adecuada, independientemente de qué tan grande o qué tan chica sea nuestra empresa. Eh, y, y pues bueno, a lo largo de la presentación, tanto Marco como Axel van a estar presentando otras herramientas y al final podemos recapitular sobre todas ellas y la necesidad de cómo irlas priorizando.
Muchas gracias, José. En cuanto, voy a tocar brevemente 3 rubros. Uno es tecnología digital y protección de datos, bienes raíces y hotelería, y protección al consumidor. Dentro de este toolset legal, pues una de las recomendaciones es que a corto plazo se haga una evaluación de las políticas de manejo y protección de datos. Yo sé que en Guatemala esto, al menos en Guatemala y en algunos países de Centroamérica, esto es una tendencia nueva, no es algo que incluso tengamos mucha legislación súper desarrollada como en Europa con el GDPR, o como Estados Unidos, con algunos estados que tienen normas muy puntuales en tema de protección de datos, pero para los que están en Guatemala y que nos escuchan de Guatemala, creo que todos estamos bien sabidos de este caso donde se filtraron los datos de las personas que tenían o que estaban en cuarentena o que tenían sospechas de contagio por COVID-19 por parte del gobierno, y que se volvió un escándalo al ser datos de protección, datos que tienen un contenido muy sensible porque tenían nombres, direcciones, zonas, incluso creo que tenían el teléfono de algunas de las personas. Entonces, se ha puesto un mayor awareness con relación a cómo nosotros internamente debemos proteger datos. Incluso me he topado con algunas cuestiones crediticias donde se ofrecen créditos siempre y cuando hayan, por ejemplo, políticas ambientales, que es algo nuevo, pero también muy interesante que hayan normas internas de protección de datos, ¿verdad? También con tema de seguridad cibernética, con todo desde que inició el tema del COVID-19, se ha incrementado el caso de ataques cibernéticos o ataques a la propiedad informática, por ejemplo, a través de phishing o de spamming o a través de algún tipo de virus troyanos con clics de aquí está la cura para el COVID-19 o aquí están ciertos tips o aquí se puede hacer usted una prueba para COVID-19. No sé si alguno de ustedes lo recibió vía WhatsApp, pero todo este tipo de cuestiones incluso pueden afectar a una empresa por correos electrónicos. En el uso de tecnología digital, ¿cómo estamos utilizando nuestras herramientas, nuestras plataformas, a qué personas estamos dejando entrar, a quienes no, nuestras laptops, si estamos trabajando desde casa y estamos trabajando con computadoras prestadas por la oficina, qué estamos haciendo en ellas, qué se puede hacer y qué no. Y revisión de contratos relacionados con tecnología, licenciamientos de softwares en esta época súper importante, y evaluación de términos y condiciones de uso de plataformas digitales. Algunas empresas se han visto bastante beneficiadas con el uso de Zoom, otras con el uso de Teams, y es muy importante que a corto plazo nosotros podamos evaluar esos términos y condiciones con diferentes plataformas que utilicemos a través ya sea para algún tipo de generación de información o, por ejemplo, el Microsoft Office, o si utilizan algún tipo de software por parte de Apple, etcétera. Ahora, a mediano plazo es a corto plazo, pero a mediano plazo sí es súper importante poder identificar esos riesgos digitales a los cuales nosotros estamos expuestos. Y eso aunado con la ley vigente, con la jurisprudencia vigente de Guatemala, pero no es, o de Centroamérica, el país que nos escuchen, pero lo más importante es empezar a utilizar las guías de protección de datos de países que tienen una legislación más desarrollada. Casos como lo decíamos, el GDPR de Europa se utiliza en algunos casos como de referencia. Es un poquito complejo de entenderlo, y es ahí donde nosotros los abogados que hemos tenido experiencia en protección de datos y ciberseguridad podemos agregar mucho valor. Pero también tenemos que hacer un assessment de las estrategias comerciales a través de los medios electrónicos, a través de redes sociales. ¿Cómo nos ha funcionado? ¿Será que aquí es la tendencia a la que nos vamos a mudar? Tenía un cliente que me decía, durante esto realmente no me funcionó tanto redes sociales, me funcionó pasar dejando flyers, ¿verdad? Cada persona es diferente y cada persona maneja su estrategia de marketing distinta, pero también tenemos que saber cómo mudar hacia estas plataformas digitales. No sé si vieron esta noticia donde Amazon, las acciones se reportaba o se pronosticaba que iban a subir porque muchas personas están acudiendo a Amazon durante este tiempo. Entonces, muy importante saber hacia dónde nos vamos a mudar, el uso de tiendas electrónicas, etcétera. Y obviamente todo esto implica cómo vamos a manejar datos sabiamente, cómo los vamos a manejar legalmente y cómo los vamos a administrar internamente de forma correcta. Mudémonos rapidito a bienes raíces y hotelería. Definitivamente en EY hicimos un estudio de las
industrias que mayor impacto iban a tener durante esta crisis. Y hotelería aparecía como una de las primeras. ¿Por qué? Porque obviamente el COVID-19 pegó en una época de muchísimo viaje turístico, donde se esperaba varios turistas de diferentes países durante Semana Santa y durante el inicio del verano, y lo cual, pues, con las restricciones de movilidad y con los cierres de algunos países, esto ya no es posible. Pero unas medidas a corto plazo que tenemos que tener, uno es, obviamente, revisar las obligaciones contractuales con los dueños de propiedades en caso nosotros estemos arrendando. Si hemos tenido clientes que nos han pedido pedirle al propietario un arreglo donde no paguen la renta durante cierto tiempo o haya una tasa reducida. Hay algunas personas que han accedido, otros que no. Entonces es súper importante, si nosotros estamos arrendando un lugar, cuáles son las condiciones que nos está imponiendo el propietario, ¿verdad? O a qué cosas estamos obligados. Si nosotros tenemos que sacar cada día algún documento, tenemos que tener algo dentro de la oficina, podemos utilizar las instalaciones, no podemos, ponemos en riesgo nuestro contrato de arrendamiento, etcétera. Em, con relación a cadenas hoteleras, por ejemplo, asesoramos una empresa que realiza eventos. Bueno, ¿qué dicen esas cláusulas con el contrato de arrendamiento o de alquiler de un salón dentro del hotel? O si yo había preparado algunas habitaciones para algunos speakers que iban a venir, o si para algún cliente que venía le habíamos preparado una habitación. Bueno, ¿cuáles son ese tipo de cláusulas que tenemos que revisar? Si me van a devolver el dinero, si ya lo perdí, si yo incurro en alguna multa porque no llegó el huésped a pesar de lo que está pasando. Y es súper importante confiar en nuestros abogados y nuestros equipos legales para ver cláusulas de fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Ahí es donde entran a jugar este tipo de cláusulas. Y em, obviamente empezar a pensar en renegociar contratos. Bueno, quizás no vamos a tener el evento en junio, pero sí lo esperamos a septiembre, por ejemplo, o ya lo vamos a hacer el próximo año en la misma fecha, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, si necesitábamos algún permiso por parte del gobierno, cerciorarnos de que podamos volver a negociarlo. Seguramente la licencia puede que esté suspendida, si era obviamente dentro de estos días para algún evento o demás, pero siempre es importante poder revisarla y informar con el gobierno que se va a plantear una renegociación, o si bien podemos volver a obtenerla en un corto plazo. Ahora, a mediano plazo, específicamente con los desarrollos inmobiliarios, es pensar la renegociación de las relaciones comerciales, tanto en como preventas, como ventas a plazos, procesos de renegociación con clientes. Tenemos una persona que asesoramos también, que su empresa precisamente es de construcción y no podían tener a los albañiles, no podían tener tampoco procesos de venta más que ventas online. Entonces, sí ha sido todo un cambio de estrategia, de modelo de negocio. Siguen operando, pero obviamente las construcciones, al menos en Guatemala, la gran mayoría de ellas están detenidas por el momento. Y es importante que nosotros renegociemos con las desarrolladoras inmobiliarios cualquier cosa que estuviese pendiente y que no se haya cumplido hasta el momento. Y por último, protección al consumidor. Creo que en el caso de Guatemala conocemos mucho de la DIACO y el trabajo que ha estado haciendo la DIACO con ciertos productos de la canasta básica, con mascarillas, con el alcohol gel y demás. Y es donde tenemos que tener mucha atención si nosotros vendemos algún producto que tenga algún precio sugerido, establecido por DIACO, que lo estemos vendiendo a ese precio. En el marketplace yo he visto que los precios obviamente están muchísimo más altos y una persona puede incurrir en alguna sanción ante alguna denuncia que presente algún consumidor o algún usuario ante la DIACO, y las multas sí son altas, y es todo un proceso administrativo donde se requiere la intervención de abogados, de asesores, en algunos casos hasta de economistas, para demostrar que los precios son ajustados al mercado, y son gastos en los cuales no queremos incurrir, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante que nosotros estemos atentos a todas las disposiciones de la DIACO. Pero también si están, digamos, si el Ministerio de Economía establece algunas disposiciones con relación a ciertos proyectos dentro del país, o cómo vamos a gestionar potenciales conflictos que se den con consumidores. Si hay una expectativa social que una vez termine el COVID-19 hayan quizás algunas denuncias o quizás hayan
algunos procesos judiciales o administrativos por malos productos o por mal manejo de algunos bienes que están puestos en el mercado. Entonces hay que estar muy atentos a eso y hay que estar muy atentos a que nosotros como emprendedores estemos cumpliendo con la normativa legal tanto a nivel regulatoria, ¿verdad? Hemos estado también escuchando de importaciones que ya han estado teniendo muchos problemas en aduanas porque no están cumpliendo con todos los requisitos legales y a pesar de que dicen que vienen como producto de apoyo al COVID-19, no necesariamente lo son, o a criterio de aduanas no necesariamente lo pueden ser. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto, incluso también con eventos que nosotros ya hubiéramos vendido entradas, por ejemplo, algún concierto o alguna charla o algún taller y que el mismo no se dio, tener todas las estrategias correctas para poder ya sea dar una devolución o aplazar el evento para evitar que tengamos alguna denuncia judicial o administrativa del caso. Eso es por mi parte y cualquier duda, estamos allá a las órdenes. Y ahora bien, pues tenemos estos 3 puntos, desde la reorganización corporativa y racionalización empresarial, la resolución de disputas y litigios y arbitrajes que hablaba Axel Cabal anteriormente, y los servicios notariales, que es el vehículo por el medio del cual vamos a poder hacer muchas de las cosas que vimos en este toolset que les dimos. En lo primero, en la reorganización corporativa, a mediano plazo, y esto es algo que va a ser muy común, va a haber una gran demanda en la evaluación de estructuras societarias y las repercusiones que pueda tener ante la situación de crisis. Esto desde perspectivas de fusiones y compras, adquisiciones de empresas como tal, de salidas de mercado. Lamentablemente también es algo que hay que decirlo, de la salida del mercado de muchas de las empresas. Entonces, ¿sabes? Acá cuando entramos a un tema de quiebra e insolvencia financiera, y pues obviamente la búsqueda de eficiencias corporativas, elaboración y ejecución de contratos propios de todas estas transacciones, es decir, la asesoría referente a fusiones y adquisiciones, porque todo este impacto financiero obviamente va a tener repercusiones en cómo manejamos nuestro negocio, en cómo nos desempeñamos y en cómo está diseñada nuestra estructura corporativa como tal. Como bien lo decía Axel, también tenemos el tema de la resolución de disputas, litigios y arbitrajes. Hay que decirlo, pues todo lo que se ha tomado de decisiones para poder superar esta crisis, dígase desde el punto de vista laboral, que lamentablemente hay que decirlo, cuando financieramente la empresa de verdad no tiene los recursos necesarios, entonces se han tomado decisiones atendiendo a cada legislación de suspensión de contratos laborales o bien inclusive determinaciones laborales. Y esto obviamente en algún momento cuando regresemos a una normalidad, entre comillas, va a generar disputas ante los órganos jurisdiccionales de temas de laborales con el tema de consumo de la mismo. Por ahí puede venir el tema, como les dije, de insolvencia financiera, entonces tener que acudir a un proceso de quiebra ante un juzgado civil. Todo este tipo de planeación de disputas judiciales, si bien es algo que no queremos pensar que va a llegar, es algo que está en la mesa y hay que tener siempre esa awareness de que pues en algún momento si llega a pasar, ya estar un poco preparado con todo lo que se necesita. Y sobre todo, pues los servicios notariales. Si bien para los servicios notariales en muchas de las jurisdicciones, al menos en Guatemala, todavía se requiere de la presencia física del notario para hacer una gran cantidad de vueltas y de instrumentos legales, si bien se puede tener una continuidad en los negocios en la elaboración de estos documentos desde plataformas tecnológicas, es decir, a través del reconocimiento de las comunicaciones electrónicas por parte de cada país y también de la firma electrónica. Hay que decirlo que ya en varios países de la región ya la firma electrónica es algo que se está aceptando, que se está viendo como algo común y hay que decirlo, también muchas empresas ya están haciendo contratos que no tienen intervención de tener que inscribirlo en un registro público y por lo tanto es totalmente válido el que puedan ustedes el firmar estos contratos de forma electrónica. Entonces, el tener este tema de la continuidad también de cómo se va a materializar todo lo que vimos anteriormente. Ahora bien, ya que estamos hablando de un toolset legal y les estamos hablando de muchas generalidades, pero de igual forma les queremos
ciertas herramientas para que ustedes ya luego al salir de acá y por la noche que tengan un poco más de tiempo, puedan ingresar y puedan formarse un poco más, porque hay que decirlo, que esta crisis nos ha servido también para replantearnos muchas cosas y también para formarnos. Entonces, nosotros como firma les queremos dejar estos recursos para que ustedes puedan acceder a ellos. El primero de la presentación que les vamos a enviar, ustedes ingresan a ese link y ahí contiene el resumen de las principales medidas que se han tomado en los gobiernos de Centroamérica, Panamá y República Dominicana para mitigar el impacto económico y fiscal del COVID-19. Hasta el momento tenemos 17 publicaciones, entonces sí hay bastante contenido. Está bien ordenado por países para que ustedes lo puedan ir viendo y también va por fechas. Desde el inicio de esta crisis hasta el día de ayer que está actualizado este portal, sí nos hemos tomado el tiempo de subir el contenido lo más pronto posible para que nuestros clientes, para que nuestros amigos, que el ecosistema en general pueda estar bien, eh, bien formado sobre todo esto. De igual forma, un artículo acerca de 5 formas para reducir el impacto del COVID-19, elaborado por EY Global, que lo tenemos en nuestro portal. Es una lectura bastante positiva en este aspecto. De igual forma, como bien le mencionó José Miguel al inicio, desde que salimos con esta crisis, algo positivo, pero que han habido muchos, es el tema de webinars y pues estamos en uno de ellos. Pero eh, hay que tenerlos en un lugar ordenado. Si en algún momento ustedes piensan que es de beneficio, que ustedes puedan regresar y volver a escucharlos. Y si no pudieron estar en los que hemos soltado como firma, puedan ingresar a nuestro canal de YouTube de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde hemos cargado todos estos webinars, incluyendo el del día de hoy, para que ustedes los tengan de referencia y sobre todo de formación para ustedes, para sus colaboradores, y no solamente tengan el punto de vista legal que hoy vimos, sino también puedan tener a gran profundidad el tema fiscal, a gran profundidad el tema financiero y sobre todo de cadena de suministros y de reinvención del negocio. Y de último, un pequeño artículo también sobre esto que también nos está afectando mucho, que es las relaciones de trabajo y cómo a la luz del COVID-19 se deberían de enfrentar. Muchísimas gracias, Marco. En el interés del tiempo y para asegurarnos o la aclaración de algunos temas, vamos a pasar a algunas recomendaciones generales, no sin antes dirigirnos precisamente a la pregunta de César Marín, el cual, de nuevo, lo que mejor recomendamos para ejemplos, información contextualizada que se está actualizando de manera diaria eh, o casi que diaria, y por eso es que hay ya 17 actualizaciones, como Marcos se los estaba mencionando, es la referencia a ese website donde estamos concentrando toda la información y todas las recomendaciones por país a nivel regional. Eh, si, si vamos de nuevo a las recomendaciones generales, a modo de resumen, queríamos darles estos 5 consejos. Como hablamos, no perdamos de perspectiva que lo más importante es asegurarnos el bienestar de nuestros colaboradores en la medida de lo posible y con los recursos que tengamos a la mano. Tenemos que asegurar la continuidad del negocio a pesar de todo y a pesar de la adversidad de las circunstancias. Eso en algunos casos podría ser un cese temporal de operaciones, asegurándonos de dejar algún tipo de efectivo para la reactivación del negocio, pero aún en esa lógica es lo que mejor resulta en algunos casos, y eso es importante hablarlo abiertamente y no tener el miedo a esa posibilidad. Después, una comunicación clara, como lo hablamos, con toda esa red de personas que hacen posible nuestra empresa. Eh, Estamos hablando de proveedores, clientes, colaboradores, acreedores. Eh, Obviamente también llevarle un pulso muy cercano a las políticas de gobierno que, como hemos visto en los últimos días y por los anuncios que van a venir también en las próximas semanas, así como los acreedores de una primera entrada hablaron de moratorias, ahora los gobiernos están hablando de fondos de rescate y ojalá que muy pronto se cristalicen.
Y por último, obviamente, aprovechar esta oportunidad para construir una empresa más resiliente, una empresa más fuerte y sobre todo el carácter de emprendedores que nos va a acompañar de por vida, perdón, y que ojalá nunca se nos olviden las lecciones aprendidas durante esta crisis. Em, Quisiera agradecerle de nuevo a mis compañeros panelistas, Axel y Marco, por el trabajo que hicieron en esta convocatoria y en llevar a cabo el webinar. También a nuestro equipo de Internal Sustainability, liderado en este caso por Daniela Bresciani, y el apoyo de Mariana desde el punto de vista de logística. También muy agradecidos. La presentación va a estar disponible a los participantes, se les va a compartir eh, y quedamos a la orden para aclarar cualquier duda o pregunta que nos quieran hacer por este medio. Les recomendamos usar el chat para plantear la pregunta y las vamos a ir eh, revisando. Ok, entonces, gracias José. Esperamos entonces las preguntas de ustedes. Ya hemos ido respondiendo algunas que nos han salido en el chat, pero si tuvieran alguna otra, los motivamos ahorita a que las puedan escribir y nosotros las vamos a estar leyendo de forma en que las vayamos recibiendo. Ok, nos envían un comentario aquí. Las publicaciones de EY son muy buenas, las estoy recibiendo a diario. Gracias, excelente trabajo y gracias por tomarnos en consideración a las empresas que trabajamos con EY, a las órdenes. Nos escriben aquí también muchas gracias, muchos buenos tips y temas a meditar y definir. Todo muy claro. Gracias. Nuevamente, estamos a las órdenes. Dejamos aquí abierto el espacio para preguntas o respuestas. Preguntas y respuestas. También recordarles que estamos disponibles a través de correo electrónico, nosotros tres en particular, pero esto lo hago extensivo a todo el equipo de consultores de EY, por si hay alguna otra pregunta. Michelle, ¿cuáles son los pros y contras de las suspensiones de contratos de trabajo? Esta es la típica pregunta que nos gustaría responderte contextualizada al país donde estás operando. Entonces, con todo gusto, si nos contactas a los correos que vamos a circular, podemos analizar no solamente el país a donde estás situado, sino también los aspectos específicos de la industria en la que trabajas y con gusto que te podemos ayudar en eso. Exacto. En el caso del sector de sostenibilidad, cambio climático, ¿cómo ven el panorama en el contexto COVID-19? En ese sentido, también voy a dejar que mis compañeros respondan. Va a depender también, como le decía José, muy específico al sector en el cual estás trabajando en el tema de sostenibilidad y dos, en el país que estás trabajando. Sin embargo, hemos visto que todas las industrias han tenido un porcentaje de afectación. Ahora, hay una comunidad con la que personalmente he trabajado o conozco con anterioridad y es una comunidad que su enfoque es sostenibilidad en áreas rurales y nos comentaban que los ingresos de muchas de las personas van en dos sentidos. Uno, hay personas dentro de esa familia que trabajan en un sector formal o en un sector informal y una persona que trabaja en el sector de sostenibilidad. Y entonces los ingresos de esas comunidades sí se ven mermados en cierto porcentaje. Ahora bien, dependiendo del plan de resiliencia, el plan legal, el plan de operaciones, el plan de estrategia post-crisis y durante crisis, creo que las empresas de sostenibilidad tienen un buen porcentaje de poder salir adelante. Lo que hemos visto también, y por eso necesitaríamos un poquito más de contexto, es que estas empresas o este sector de sostenibilidad, al menos en algunos países de Centroamérica, están comenzando o están siendo incipientes dentro del mercado y entonces no han tenido mucha trayectoria, lo cual pues también les genera una desventaja. Pero nuevamente, el hecho de tener un plan de contingencia, un plan de crisis, una estrategia post-crisis y durante la crisis puede ayudar que esas empresas que se dedican al sector de sostenibilidad puedan tener éxito durante y post la crisis. Así que dejo que mis compañeros también comenten. Sí, un par de comentarios adicionales.
vamos a ver, que han resultado relevantes en otras conversaciones. El primero es que así como todo se está reinventando, la sostenibilidad no es ajena a esto. Tenemos ya evidencia y cada vez hay más publicaciones que señalan que hay ciertos cambios de comportamiento que están aquí para quedarse, donde estamos no solamente privilegiando y poniendo la higiene personal, sino también la sanidad del ambiente en el que nos desenvolvemos como prioridad. También el uso de los recursos y cómo es que explotamos tanto la tierra como el resto de los recursos que tenemos disponibles, pues para asegurar una mejor sostenibilidad a largo plazo. Entonces, es un tiempo muy interesante y ya incluso hemos interactuado con algunos inversionistas que están planteando, como decía Axel, la prioridad que le están dando a estos temas a la hora de analizar el riesgo de una industria. Y eso obviamente se puede traducir en mejores condiciones de financiamiento. Otro tema que también lo mencionaba Axel es que, bueno, que mucha de esta innovación en temas de sostenibilidad, productos ecoamigables, etcétera, etcétera, está pasando en compañías chiquitas que por definición son más ágiles y más maleables que compañías un poco más estructuradas. Entonces, aunque es temprano para hablar del tema, sí podemos pensar en que de aquí van a salir oportunidades de adquisiciones, inversiones estratégicas, etcétera, de parte de actores más grandes que vean valor en la tecnología de estos actores más chiquitos. De nuevo, en este momento, hoy por hoy, no es el momento de tener estas conversaciones, pero sí probablemente sean cuestiones que vayan a pasar en los próximos meses y obviamente esto pues da una señal de esperanza y eh, un claro incentivo para seguir avanzando en estos temas. Aprovechamos un par de minutos más donde, donde pues nos preguntan sobre el real estate y bueno, ahorita voy a hacer el transporte. Vamos a hablar de real estate primero. De nuevo, hay algo, es uno de los sectores que normalmente se afecta de primero a una crisis, ¿verdad? En este tema, a la génesis no haber sido financiera, sino pues obviamente producto del virus, hemos estado lidiando con proyectos de real estate que por su ciclo de financiamiento se encuentran en marcha y van a probablemente llegar a buen término porque esos recursos están asegurados. La pregunta es cómo replantear el pipeline de ahora en adelante. Y la pregunta es cómo eh, crear ofertas de valor. Bueno, piensen en lo que está privilegiando las personas en este momento que tienen que estar secluidas en sus casas, pues hay ciertos elementos de conveniencia en la ubicación de sus casas, de amenities o de cuestiones que necesitan tener a la mano para mejorar su calidad de vida, que son interesantes. Piensen también en el replanteamiento de las interacciones a nivel comercial cómo lo están manejando de forma tal que podamos ir buscando nichos donde ese valor agregado sea posible. Eh, Después, en cuanto al tema de transporte, eh, esto voy a dejar tal vez que mis compañeros lo respondan en cuanto al impacto que se ha visto en los precios de transporte y en los tiempos de entrega. Me parece que la pregunta está contextualizada a Guatemala. Es correcto. Voy a dejar también que Marco responda si tiene alguna opinión distinta. Lo que hemos visto es si hay un retraso en las entregas normales en el área de transporte, dependiendo mucho de la empresa que utilizan. Recuérdense que en Guatemala, desde unos días atrás, tenemos la prohibición de la movilidad interdepartamental. Entonces, eso también ha afectado a algunos sectores o algunas industrias, e incluso si estamos hablando de alguien que tiene que pasar por el área de Chimaltenango con el cordón sanitario, pues hay un poquito más de trabas a la hora de transportar mercadería de oriente a occidente o viceversa. Entonces, sí lo hemos visto de esa manera, hemos visto que en algunas cuestiones los precios han incrementado,
pero no tengo un dato de todos los sistemas de transporte, de todas las empresas de transporte de Guatemala operando por el momento. Y sí creo que puede ser que en las próximas semanas veamos un cambio en esa industria si las medidas que ha adoptado el presidente no se relajan o si las mismas se vuelven más estrictas. No sé, Marcos, si tendrías algún comentario adicional. Solamente agregar que muchas veces esto puede ser por la misma cadena de suministro y la misma plataforma que utilicen estas empresas de logística para recibir los pedidos y para despacharlos. Esto tiene que ver muchas veces también con la tecnología y obviamente también el tema de la demanda que últimamente han sufrido estas empresas. Porque como lo comentaba Axel, Amazon, por ejemplo, sí llegó a su punto máximo a nivel de valor de acciones en la bolsa y esto es porque sus servicios se han duplicado o triplicado. Igual forma, estas mismas empresas de transporte en la región tienen esto que se ha incrementado la solicitud que hacen de ellas, porque por este medio es que se está haciendo todavía el comercio y que no se ha pagado la economía, pero de igual forma, como mencionaba Axel, las limitaciones a nivel de locomoción, al menos en Guatemala, sí han afectado de gran manera también el poder hacer esto de la mejor forma posible. Gracias, Marco. Creo que esas han sido todas las preguntas que nos han entrado por el momento. Un último comentario, nos escriben, gracias, muy interesantes los comentarios. Creo que ya nos pasamos del tiempo que habíamos predeterminado, ¿verdad? Entonces, dejo a mis compañeros para algunos comentarios finales. Sin más por el momento, agradecerles y de nuevo reiterarles que estamos a las órdenes para apoyar en lo que sea necesario el ecosistema emprendedor en Centroamérica en el manejo y atención de la crisis impuesta por COVID-19. Marco. Solamente el darles gracias por acompañarnos el día de hoy, el decirles que tienen un canal de comunicación abierta con cualquiera de los colaboradores que pertenecemos a Seed by EY en toda la región centroamericana para que nos hablen, para que nos cuenten. Nosotros pues somos apasionados del tema, entonces nos van a ver pues también un poco empapados acerca de todo esto, porque inclusive muchos de nosotros somos emprendedores o también lo vivimos de carne todos los días, entonces entendemos la situación que estamos viviendo y pues nosotros encantados de poderlos ayudar un poquito. Muchísimas gracias a ambos, a todo el equipo, a todos los presentes. Como bien dijo Marco, estamos a las órdenes. En pantalla tienen nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos. Estamos a las órdenes. Y en medio de todo, deseamos que este toolset legal haya sido de utilidad para ustedes para poder atravesar esta situación que estamos viviendo. Sabemos de que si seguimos trabajando juntos y seguimos poniendo las recomendaciones en marcha, vamos a salir adelante. Ha sido un gusto poder compartir con todos y estén atentos a las próximas actividades, eventos, talleres, webinars que vamos a estar brindando a toda la comunidad emprendedora por parte de Seed by EY. Que tengan un feliz día.